El mundo de la moda es un universo donde la creatividad y la técnica se encuentran en equilibrio constante. Detrás de cada prenda que vemos en una pasarela, en una tienda o incluso en nuestro propio armario, existe un trabajo artesanal de muchas horas que la mayoría de las veces pasa desapercibido. Se trata del patronaje. Esta técnica, que podríamos describir como el esqueleto de la confección, permite transformar ideas abstractas y dibujos sobre papel en piezas tangibles, bien estructuradas y adaptadas a las formas del cuerpo humano. Sin un buen patrón, el diseño más espectacular podría quedar limitado a una simple imagen. Para entender mejor este proceso fundamental en el ámbito de la costura, tenemos hoy el placer de conversar con Marta Fabra, profesora de costura, patronaje y patchwork. Además, es la directora de la tienda Liro Liro de Lleida. Bienvenida, Marta, es un placer contar contigo hoy. Para empezar, me gustaría saber en qué consiste el patronaje. Pues bien, el patronaje, para que todo el mundo lo entienda, es como el arquitecto dentro del mundo del diseño y de la moda. Un diseñador sin un buen patronista, su colección nunca puede llegar a fluir o a ser lo que nosotros podamos llegar a ver a las pasarelas. Así que consideraría que el patronista es como un arquitecto. Vale. ¿Y cuáles son las etapas por las que pasa un proceso de patronaje? Bien, si lo miramos dentro de lo que es la industria de la confección, primero hay un diseño. De ese diseño lo que se tiene que hacer es hacer un prototipo, y allí en ese prototipo pues, se puede estudiar lo que es en qué tallas se van a realizar, si ese diseño realmente se ha ajustado al patrón que se ha realizado. Y una vez estamos allí y ya tenemos ese prototipo realizado, se realiza lo que es un escalado de tallas. Esto sería dentro de lo que es la industria de la confección. Si nos vamos a un particular, o sea, a lo que le llamaríamos a una modista o a un sastre, aquí ya es más diferente. ¿Por qué? Porque la misma modista o el mismo sastre, como en sí no te va a hacer ese boceto que estás acostumbrado a ver, ese diseño de 9 cabezas tan bonito, sino que mediante preguntas o incluso mediante un moulage, un patronaje directo al cuerpo, podemos realizar esa prenda. Y allí ya no tenemos que hacer ningún estudio de tallaje. ¿Por qué? Porque lo vamos a ajustar a tu cuerpo. ¿Y cuáles consideras que son las habilidades clave para ser un buen patronista? Observar. Para un patronista es muy importante el observar, tener también muy clara lo que es la dimensión 3D, porque no nos tenemos que olvidar que en el momento que nosotros estamos haciendo o realizando un patrón, estamos trabajando sobre plano, son líneas rectas, alguna curva, y nuestro cuerpo es tridimensional, ¿no? Entonces tienes que observar mucho, saber plasmar muy bien esas ideas que te está transmitiendo el diseñador y tener muy claros ciertos puntos del cuerpo humano para poder realizarlo. O sea, no es eso de decir, pongo una línea por aquí o pongo una línea por allí. No, es un estudio anatómico muy importante para hacer que esa pieza te encaje como un guante. ¿Y qué herramientas o materiales son imprescindibles en tu trabajo diario? En mi trabajo diario, para mí no me pueden faltar unas buenas tijeras, tanto de tejido como de papel, una cinta métrica, sin cinta métrica no puedes ir a ningún sitio, y luego nuestras herramientas del día a día para hacer patrones son lo que son las escuadras y las reglas. De acuerdo. Porque, ¿qué diferencia hay entre un diseñador, patronista? A veces se diluye un poco, ¿no? Bien, el diseñador diríamos que es la persona en la que piensa la colección, busca las tendencias, busca los colores y realiza un diseño. Y creo que también es muy importante que recalquemos que el hecho de saber dibujar ya no te convierte en un buen diseñador. O sea, es muy importante que cuando diseñas también tengas tú una estructura de esa pieza, de por dónde se va a abrir, dónde se va a colocar.
Entonces esto sería el trabajo más bien del diseñador, ¿no? El de crear una colección. El patronista, como hemos dicho, es el arquitecto. Si el patronista coge ese diseño y decide qué tipo de patrón se tiene que realizar para poder cortar esa pieza. Y luego ya tenemos lo que son las modistas o las costureras en industria, que son las que van a coser esa pieza. Todo esto tiene que estar siempre muy bien explicado y muy bien esquematizado, decir qué tipo de pespunte quieres, especificar de cuántos son los centímetros de una apertura, que eso ya más bien es el trabajo del patronista. Yo como profesora de patronaje muchas veces me encuentro que me vienen con un dibujo y les dices, vale, muy bonito, pero bueno, vamos a hacer que sea práctico. ¿Por dónde se lo va a colocar? Y te dicen, no sé, ¿vale? Va a ir una cremallera, quieres que vayan unos botones, quieres que se abra por la espalda, quieres que se abra por el lateral, ¿qué largo quieres? Entonces, cuando estás dentro de la industria de la confección, tiene que haber muy buena comunicación entre el diseñador y el patronista. Muchas veces el mismo patronista también es el diseñador. Pero bueno, siempre es verdad que se separa como mucho y que también los patronistas estamos como un poco en la sombra porque siempre se lo lleva toda la fama ese diseñador. Pero un diseñador sin un buen equipo de patronistas y de costureras no es nadie. Vale, de acuerdo. ¿Y cómo abordas el proceso de creación de un nuevo patrón? Como hemos dicho al principio, es muy importante el observar y decidir qué tipo de patrón vas a necesitar, porque cuando tú estudias patronaje, siempre se hace, bueno, hay unos patrones que se les llaman los patrones base. Tienes el de falda, el de pantalón, el del cuerpo ajustado o el cuerpo sin ajustar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, cuando tienes ese diseño, es observar qué patrón vas a utilizar, ¿no? O sea, si yo tengo un vestido holgado, a lo mejor no me interesa realizar un patrón ajustado, ya cogeré una base de un patrón holgado. Una vez tengo ese patrón base, a partir de allí vamos a hacer lo que se le llama hacer la transformación para poder llegar a ese diseño. ¿Y de dónde obtienes esa inspiración? Bueno, a veces, bueno, a mí me viene mucho así como a la mente, como que lo visualizo. A veces puedes estar paseando y decir, ostras, mira, esto me recuerda a tal, me gustaría que fuera de esta forma o de la otra. Pero buscas mucho la inspiración, al menos yo, en mi caso, busco mucho la inspiración en la natura. Es la que más me inspira y sobre todo para hacer las cartas de colores. Y a partir de allí es ir probando y buscando. Pero siempre tienes que hacer como una visión, ¿no? Y poner diferentes colores, diferentes formas y a partir de allí intentarlo aplicar en el tejido. Y en base a tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen en patronaje? A ver, en patronaje, sobre todo en el de la industria, supongo que son las prisas, porque pensemos que cada día sale una colección nueva y el no comprobar. O sea, nosotros cuando realizamos un patrón, yo siempre a mis alumnas les digo, ¿has comprobado que lo tengas bien escuadrado? ¿Has comprobado que de este lado te mida lo mismo que de este lado? ¿Has comprobado la industrialización que le has dado? Cuando digo industrialización es los márgenes de costura que le tenemos que dar a ese patrón para poder coser. ¿Has comprobado que le hayas dado las holguras necesarias para poder realizarlo? Todo es un cálculo de matemáticas que a mí las adolescentes que tengo, las niñas más pequeñas, les digo, las matemáticas son muy importantes porque siempre estamos dividiendo, multiplicando, buscando 2/3 partes, 1/3. O sea, entonces aquí es donde ves la importancia que tiene el saber haber encontrado ese buen patrón para poder llevarlo a término. Y como dicen, renovarse o morir. ¿Has tenido que adaptar tus técnicas de patronaje a raíz de las nuevas tecnologías? Más que renovar, los que en el mundo del patronaje, como son unas bases que ya están hechas desde hace siglos, te tienes que más bien renovar en lo que es pues, patronaje asistido por ordenador, que lo único que hace es facilitarte el trabajo.
Yo soy de la vieja escuela y a veces tengo la sensación de que avanzo más cuando lo hago manualmente que en ordenador, pero sí que es verdad que la tecnología ayuda a que todo vaya un poco más rápido. Pero ahora mismo ya en los estudios ya lo tienes como incluido, entonces te tienes que renovar, más bien te tienes que retar a ti misma. Más que renovar es retarte a ti misma y decir, ostras, yo quiero realizar esa forma, ¿con qué materiales la voy a realizar? Pero renovarse, bueno, sí, a veces pues bueno, hay alguien que ha sacado una técnica nueva, pues intentar pues aprenderla o, como he dicho, retarte a decir, a ver si soy capaz de llegar donde ha llegado esa persona. Y a la hora de elegir los materiales o estilos, ¿cómo lo hacéis? Esa es la pregunta del millón. Tienes que tener muy claro y tener un conocimiento de tecnología textil, saber muy bien las caídas de los tejidos. No te va a responder igual un tejido elástico que un tejido que no sea elástico. No te va un tejido grueso a un tejido fino. Sí que es verdad que cuando haces el dibujo ya estás pensando en esos tejidos, porque a la hora de dibujarlo tú ya le estás dando ese volumen o esa vaporosidad que va a tener ese tejido. ¿A qué quiero decir? Si tú quieres hacer un dibujo que lo vas a hacer con un tejido recio, lo vas a hacer unas líneas muy rectas. Si quieres hacer un vestido vaporoso como los de verano, ya estás dibujando unas ondas en todo el dibujo. Pero claro, en el patrón tú no vas a ver esas ondas porque el patrón no te va a coger ese volumen, pero tú le vas a tener que dar un volumen extra para poder conseguir que con ese tejido lo tengas. También es verdad que dependiendo de cómo pongas esos patrones encima de la tela, vas a conseguir un efecto u otro efecto. Y eso a veces es a base de fallo y volver a repetir y repetir y repetir. Me imagino. Pero sí que cuando ya estudias la carrera de diseño, pues ya tienes esa asignatura para conocer los tejidos y las caídas y todo que va. Es que es todo muy unido. Todo un conjunto. Sí. ¿Y cómo de importante consideras el conocimiento de la anatomía y proporciones humanas en el patronaje? Es la clave. Si no hay ese conocimiento, no vas a poder saber realizar ese patrón. O sea, no solamente en diseño tienes que estudiar la anatomía del cuerpo y a veces hay gente que me dice, es que me han preguntado los nombres de los músculos. Sí, es que tienes que saber dónde están esos músculos para luego poderlos saber plasmar. Vale. ¿Y podrías hablarnos sobre cómo gestionas las expectativas de los clientes al realizar un diseño? Es complicado, porque muchas veces ellos te vienen con una idea y a lo mejor esa idea no es la adecuada para su tipo de cuerpo, ¿no? O sea, a veces, sobre todo, muchas veces pasa con novias, que ellas te vienen y te dicen, no, es que yo quiero ese vestido ajustado, de sirena, tal. Y luego se acaban poniendo un vestido diferente a lo que ellas habían pensado o habían soñado, porque cuando se lo han visto que encaja. O sea, la faena de un patronista y de un diseñador o de una modista es hacer que te sienta todo como un guante. Mi forma de trabajar en nuestra escuela y en mi pequeño taller es siempre realizamos un patrón base, sin ningún tipo de transformación, y le digo a la clienta, la primera vez que vas a venir a probarte te va a dar la sensación de que llevas una sábana. No es una sábana, es un tejido que se le llama retor, en el cual nosotros lo ponemos encima y allí buscamos la forma o intentamos entender tu idea. Porque claro, a mí me vienen y me dicen, no, es que yo quiero una falda tipo... ¿Y tipo qué? ¿Cómo la quieres? ¿Qué quieres que yo te realice? Porque a lo mejor me dices, no, yo quiero una falda silueta A. ¿Vale? Yo de silueta A, mi cabeza empieza a trabajar y te puedo sacar más de 5 modelos de faldas tipo A. Entonces es buscar esa coordinación que a veces se necesita más de 3 entrevistas con esa persona, con el cliente, para poder llegar al mismo término, o sea, tener todos los mismos conceptos y la misma imagen que está visualizando el cliente. ¿Qué pasa también? Cuando una persona viene a hacerse la ropa a medida,
como te queda tan como un guante, es cuando la ven y dicen, ¡uff, qué grande! Esto a mí me va enorme. Porque están acostumbrados a que cuando tú vas a una tienda, tú haces que tú entres dentro de esa pieza. Pero cuando te haces ropa a medida, o cuando te está haciendo un patrón para ti, es al contrario. Esa ropa se pone encima de tu cuerpo. Esa ropa que tú te has hecho a medida está cogiendo tus formas. Y el trabajo de la patronista también es disimular ciertos aspectos de tu cuerpo con el que tú no te encuentres a gusto. Entonces, claro, todo eso es un trabajo que hay detrás, que la gente a lo mejor ahora mismo pues, no lo sigue apreciando, pero creo que poco a poco lo iremos consiguiendo. Justamente ahora te quería preguntar si crees que es un trabajo infravalorado. Sí, muy infravalorado, por culpa de la moda rápida. La moda rápida nos hace mucho daño, sobre todo en estos trabajos tan artesanales, porque la gente deja ya de valorar o de apreciar el trabajo que hay, y por culpa de eso, no solamente nuestra profesión, sino todos los oficios se están perdiendo. Y es una pena, pero tenemos que intentar que todo esto vuelva a florecer. No se pierda. Que no se pierda, pero quedamos muy pocos. ¿Y cuáles son los mayores desafíos que te encuentras en el mundo del patronaje? En el mundo del patronaje, uno de los mayores desafíos con los que yo me he llegado a encontrar es a lo mejor no haber captado bien la idea del cliente. Por eso decidí siempre hacer esa primera prueba con el rétor, porque ellos vienen con una idea, tú lo has plasmado y luego han seguido mirando cosas y te dicen, no es lo que yo te había pedido. Y te quedas como diciendo, perdona, pero si lo hemos hecho juntas, has decidido que sea eso, pero luego has visto que no era como tú realmente te lo estabas imaginando dentro de tu cabecita. Ese es a lo mejor uno de los principales retos con los que me he encontrado o que he tenido que aprender con el tiempo a saberlos gestionar. De acuerdo. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está empezando en este mundo? No sé, ¿qué consejo le darías? Sí. Que no se rinda. Que hoy te puede salir mal, pero al cabo de un rato apárcalo, dale una vuelta, piénsalo y vuelve a probarlo. Pero no te rindas, sobre todo, no te rindas. O sea, es un trabajo muy bonito en el cual creas de la nada. Y es como si vas a hacer un vaso de cerámica y te ponen en el torno, la primera vez se te va a romper, entonces ¿qué vas a hacer? ¿No lo vas a hacer? No te rindas. Sigue luchando y sigue probando y sigue experimentando. Porque ¿cuáles son las habilidades clave en esta profesión? Las habilidades claves, yo creo que es tener muy bien amoblada la tercera dimensión, porque el saber dar ese volumen, tenerlo muy claro, o sea, tener muy claras esas bases, porque como hemos dicho somos los arquitectos de la moda y tenemos que tener muy claras esas bases. ¿Y hay algún proyecto en tu carrera que destacarías? Unos cuantos. Cuéntanos. Unos cuantos. Sobre todo cuando era más joven y me presentaba a los concursos de diseño, que es donde yo me gustaba retarme y salir de mi zona de confort. Y ahora mismo los últimos sería con mis alumnas, las más pequeñitas, que estamos hablando de niñas de entre 8 y 11 años, presentándolas al concurso de vestidos de papel, que las ves allí cómo exploran y que me retan a mí igualmente, ¿no? Porque a veces te vienen con unas imágenes de fantasía y todo, y el no saber decir el no ha hecho también que eso también te rete, ¿no? Y entonces luego ver la satisfacción de que han ganado un premio, de decir, ostras, mira, todo ese esfuerzo, esos dolores de cabeza que hemos tenido para conseguir eso, y en papel, que no hemos trabajado con tejido, a lo mejor los más recientes serían estos. ¿Y qué rango de edades hay en tu taller? En mi taller, lo que es la escuela, empezamos con niños a partir de 8 o 9 años hasta gente ya que está jubilada,
Entonces sí que tengo que dividir un poco, ¿no? Porque hay la típica persona que viene a pasar ese rato como su momento de desconexión, y luego tengo esas alumnas que realmente quieren aprender para dedicarse a esa profesión, ¿no? O incluso muchas veces me vienen en la época del bachillerato porque quieren luego ir a estudiar diseño y vienen muy confundidas. Entonces, claro, cuando les dices la realidad, a ver, ¿pero tú qué quieres hacer? ¿Diseño o es esto lo que tú quieres hacer? Y les estás poniendo esas bases. Pero bueno, tenemos un poco de todas las edades. Eso es lo mejor. Sí. Y por último, nos gustaría saber un poco de ti, cómo descubriste tu pasión por el patronaje y la costura. Pues bien, siempre he estado envuelta entre telas y hilos. Mi madre cosía muchísimo, nos hacía los disfraces, nos hacía la ropa, pero siempre dependía de las típicas revistas de patrones. Y yo realmente no quería ser ni modista ni patronista, o sea, no entraba dentro de mí. Incluso me enfadaba cuando mi abuela me venía de sus excursiones y siempre a mí me traía un dedal y a mis primos y hermana le traía juguetes. Pero yo era el dedal, de una super colección de dedales. Y fue el año que estrenaron la película de La Bella y la Bestia, que mi madre me dijo, este año te vas a disfrazar de Bella. Y no encontraba en esas revistas ningún patrón. Y tuvimos que ir a una modista a que nos cortara el vestido. Y allí pues es donde yo descubrí esas líneas mágicas que dije, uy, pues estas líneas, ¿cómo hemos podido con esto? Estas líneas rectas, ¿cómo hemos podido hacer ese corpillo con esa falda voluminosa del vestido amarillo de la Bella que todo el mundo conoce? Y allí fue donde me empecé a mirar la moda de diferente forma, decir, bueno, vale, pues yo no quiero coser, pero sí que me gusta hacer los patrones, el ayudar a mi madre a decir, bueno, pues ¿quieres hacerte esto? Yo te lo corto, ¿no? Porque nos encontrábamos esto, que muchas señoras sabían coser, pero no sabían cortar. Y eso, el coger unas tijeras y el poder cortar, experimentar, es el que hizo que me dedicara a esto y en el cual me siento súper orgullosa y feliz de haberlo hecho y no haber estudiado lo que quería estudiar en ese mismo momento. ¿Y por qué? Porque me siento como creativa, me siento realizada, siento que, bueno, el poder crear desde cero es súper importante. Ahí viene. Esa es tu pasión, sí, se te nota, la verdad. Muchas gracias por acompañarnos, Marta, ha sido todo un placer. A vosotros por confiar en mí.